¡Pam! ¿Qué pasa, mi gente guapa? ¿Qué tal están? Cuéntenme cómo está la vaina. Y hoy sí, amigos, la vaina va a estar pero que muy interesante porque vamos a estar hablando del país donde vivo, de España, el cual es uno de los países, a mi parecer, con una historia increíble y una de las más dignas de estudio, ¿verdad? Porque la manera en la que se dio la historia de España y las cosas que han sucedido, o sea, es algo que de verdad, cuando tú lo descubres, te deja totalmente sin palabras. Yo sé que es un tema muy extenso, ¿verdad? Muy amplio. Quiero abarcarlo de una manera bastante práctica. Si algo se me escapa, si algo que ustedes consideren un hito importante en la historia de España, por favor déjenmelo acá abajo en la caja de comentarios, que yo voy encantadísimo de que me dejen información y me complementen lo que ya yo sé o lo que no sé. Vamos a empezar por una cosa que yo creo que muchas personas de habla hispana no conocen, ¿verdad? Y es que el país, ¿verdad? El primer país en lograr la circunnavegación terráquea, o sea, del globo terráqueo completamente, amigos, fue un español, ¿sí? Es increíble. Un señor que se llamaba Magallanes con otro Elcano, ¿verdad? Dieron la primera circunnavegación a la Tierra, amigos. Esto es algo que te deja muy asombrado, porque obviamente para la época, para los medios en el que esto, para el tiempo y con los medios que se contaban en esos años, y se pudo realizar dicha hazaña, es algo de verdad de admirar y algo sorprendente, que yo estoy seguro que muchas personas no saben. Los que lo sepan, déjenmelo acá abajo en los comentarios si ya lo sabían. Otra cosa que he descubierto, ¿verdad? Increíble en estos días viendo documentales, porque también veo mucho un canal que se llama Academia Play. Este tío hace unos videos muy elaborados. Y recientemente subió uno sobre todas las hazañas de España a lo largo del tiempo, por América y todo este tipo de cosas que de verdad que te dejan asombrado. Por ejemplo, una muy interesante es el hecho de que fue un español, el primero, amigos, el primer europeo en divisar la costa pacífica, del Océano Pacífico. O sea, ustedes saben lo que significa esto. O sea, fueron muchísimos españoles los primeros en hacer muchísimas cosas en ese tiempo que no conocían la mayor parte de Europa. Otra de las cosas que me sorprendió mucho, ¿verdad? Que tampoco lo sabía, porque por eso es bueno estudiar historia y aprender de todo un poco de estos, ¿verdad? Era que ¿verdad? Fueron españoles los primeros en, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Bordear, si se puede llamar así, el Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos. Esto también es una hazaña increíble. Por lo que vi en internet y por lo que he visto algunos documentales, el viaje se tuvo que realizar dos veces porque la primera vez creo que les faltó como provisiones y tal, y dieron como marcha atrás y luego lo terminaron de hacer la expedición. Pero esto nos da una idea, amigos, del alcance tan increíble, brutal y extenso que tuvieron los españoles en esa época, porque prácticamente estaban descubriendo todos los rincones del mundo que todavía faltaban por descubrir o que no se sabía que existían. Diferentes cosas, amigos, que te dan mucho en qué pensar cuando te pones a analizarlo. Otra de las cosas que me sorprende mucho también, que no estoy seguro sobre este dato, por favor aclárenmelo, que según lo que he leído, ¿verdad? Porque al parecer hay como una especie de debate, controversia con respecto a este tema. Creo que se llama, ¿verdad? El Cabo de Hornos. La parte de abajo, la parte final de Argentina y Chile, de Sudamérica, ¿verdad? Que cuando pasas por ahí, supuestamente los primeros en avistar la Antártida fueron españoles. Pero hay un debate entre si fueron unos marineros ingleses o si en verdad fueron los españoles. Bueno, está ese debate ahí. Pero yo estoy casi seguro que habrán sido los españoles porque es que de verdad, amigos, para todas las hazañas que se hicieron en esa época, que las lograron hacer, no me sorprendería que también hayan sido ellos. O sea, de verdad son cosas increíbles. Yo me pongo a veces a pensar y digo, o sea, ustedes saben lo que es montarse en un barco, andar en un barco, ¿verdad? Y navegar meses y meses. Hay que tener mucho temperamento, mucho guáramo, que decimos en Venezuela, porque es algo que simplemente es muy rudo, amigo, físicamente. ¿Sabes?
los viajes, ir, venir, no sé qué, hacer esto. Así fueras a comerciar, a vender cosas a otro lado, de verdad que son unas hazañas extraordinarias. El simplemente hecho de montarse en ese barco y durar tanto tiempo en el viaje, ya eso por sí es una hazaña. Ahora bien, otra cosa que quiero decirles que me ha causado mucha impresión fue el primer, ¿cómo se puede llamar? Plan de vacunación a escala global. Claro, no global en todo el planeta, pero sí por lo menos en las partes del Imperio Español, en las provincias y todo este tipo de regiones y lugares, de una manera muy interesante, porque el doctor Balmis, creo que era el jefe de la expedición, tuvo una idea bastante ingeniosa para poder transportar, por decir la cepa, ¿verdad? Del virus que querían hacer que se inmunizaran las personas en el otro lado, lo tenían que llevar inoculados, ¿verdad? Una dosis reducida del virus, unos niños de acá de España y luego allá, no estoy seguro bien cómo fue todo el proceso, pero el hecho es que se logró llevar, o sea, por todas partes de América y se evitó que hubiera una tragedia a causa de una enfermedad muy fuerte. Que no recuerdo ahorita el nombre, así que por favor déjenmelo acá abajo en los comentarios. Les agradezco todas sus opiniones, todos los comentarios, las informaciones que me puedan dejar. Son de muchísima, muchísima utilidad para mí. Muchas gracias. Las hazañas navales, amigos, de España nos dejan de verdad que muy sorprendidos valga la redundancia, a los hispanos. Las hazañas históricas de España sorprenden muchísimo. Pero esas son las hazañas históricas de América. Muchos no conocen, ¿verdad? La otra parte histórica, las otras hazañas históricas de España, pero aquí mismo, en mismo territorio español, aquí en la península, ¿verdad? Pues resulta que por el año 700, creo que fue, después de Cristo, aquí en la península hubo como una invasión musulmana, ¿verdad? Una invasión de un califato que creo que estaba extendido por el norte de África, cruzó el estrecho y se fueron conquistando muchísimo territorio aquí en la península ibérica. Y el hecho es que se asentaron y duraron permanecer aquí controlando, creo que alrededor de 700 años, 7 siglos. No estoy seguro, pero creo que la única región o zona que no lograron ocupar fue el norte de España, Asturias, algo así, por ahí. Y desde esa misma zona, desde esa misma ubicación de la península ibérica, fue que se comenzó el proceso de reconquista. Eso es un tema de mucho estudio aquí en España. Se le llama proceso de reconquista porque fue todo ese proceso en el cual los reinos católicos, creo que se dice así, o reinos cristianos del norte, empezaron a empujar hacia abajo, de hacia el sur de la península, a los musulmanes, conquistando todos los territorios que ya ellos tenían en su control, poco a poco, hasta que esto concluyó, ¿verdad? En que creo que cayó el último califato musulmán, creo que era el califato de Granada o de Córdoba, algo así, por ahí por el sur de España, en Andalucía, y se concluyó el proceso de la reconquista. Pero este fue un proceso muy extenso, amigos, bastante fuerte en el nivel bélico y de sangriento, o sea, fue muy sangriento, muy fuerte. Hubo un personaje que se volvió altamente histórico acá en España, muy representativo y que a mí me causa mucha curiosidad, no sé a ustedes. Y ese personaje es, tarararán, sí amigos, el Cid Campeador. No puede ser otro. Se convirtió en toda una leyenda. Este señor era como un guerrero, sí, un caballero que se volvió como estandarte y también un mito de la reconquista. Hay muchísimas pinturas, muchísimos cuadros que yo he visto por internet y alusiones a su historia. Incluso creo que hay hasta libros. Sale así como con una lanza en un caballo hacia adelante, con una barba así súper larga. Es increíble, amigo. Ese personaje me causa muchísima intriga. Si alguien tiene algún dato interesante sobre este personaje, me lo pueden dejar en los comentarios. Pero yo les voy a dejar uno que descubrí y que no sé si será cierto, pero bueno, es lo que se dice del mito. Pues resulta que dicen que en una de las batallas el Cid fue herido, ¿verdad? Por lo que hay en internet, fue herido de gravedad y muere. Pero resulta que él muere y creo que a los 2 días o a los 3 días iba a haber una batalla muy importante.
la esposa toma la decisión de no enterrarlo, ¿verdad? Sino que montar su cuerpo en un caballo el día de la batalla, atarlo de alguna manera para que quedara fijo, y lo colocaron para que se exhibiera cuando llegaran al sitio de la batalla en una parte de la loma, una loma de un cerro muy alta, que todo el mundo lo pudiera ver. Y dice la leyenda, no sé si será cierta, que cuando las tropas enemigas vieron la figura del Cid en el cerro, salieron corriendo despavoridos y que ganaron la batalla porque simplemente no hubo enfrentamiento debido a ese hecho. No sé qué tan cierto sea. Los que llegaron hasta esta parte del video me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Si alguien lo sabía, si alguien no lo sabía, lo puede investigar y refutarlo y decirlo acá abajo en los comentarios si es cierto, si no es cierto, si es otra la historia. Pero de verdad que si es así, amigos, te hace imaginar o pensar en la reputación que tenía este señor como guerrero, ¿verdad? Para la época, para que dicha presencia solamente bastara para lo que pasó. Esa época de la reconquista de España es muy interesante. La época de la reconquista me causa muchísima curiosidad. Quedaron muchísimos vestigios de esa época porque quedaron muchas ciudades fortificadas, amuralladas, con castillos. Y yo me hago a la idea de que eso eran como territorios que se iban conquistando y se iban creando especies de protecciones para que no pudieran volver a regresar o si regresaban a atacar, bueno, estuvieran mejor defendidos. Pero el hecho en sí es que la reconquista es un tema bastante extenso, que no sé si muchos hispanos no lo sabían. Yo por lo menos lo sé, porque me habían comentado algo. Y dije, bueno, Rocucho, investiga a ver qué cosas interesantes consigue sobre esta época de la historia de España, que es bastante interesante. Es una época que, bueno, que estuvo llena de lo que pasó y de todo lo que acontecían en esos tiempos. Otra de las cosas que muchas personas no sé si sepan, ¿verdad? Es que España también fue parte del Imperio Romano, amigos. El Imperio Romano de Occidente, con sede en Roma, tenía toda la parte occidental de Europa bajo su dominio, lo cual incluye Portugal, España, Francia, el norte de Alemania, creo que también la mitad de Inglaterra, las islas británicas también estaban ocupadas por los romanos. Y bueno, todo el sur de Europa también, el norte de África y creo que hasta Egipto. Fue un imperio bastante extenso, ¿verdad? Pero España también estuvo ocupada por los romanos, por si alguien no lo sabía o si tenía alguna duda. Cosas en que yo me voy descubriendo poco a poco, amigos, de la historia que de verdad que me sorprenden mucho y que son muy interesantes. Muy interesantes porque te da a entender más o menos de cómo la historia se complementa una con otra. Y ya les voy a dar un dato muy interesante que no sé si sabrán. Cuando el Imperio Romano cayó, el Imperio Romano se partió primero en dos partes. El Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente tenía su capital en Constantinopla, ahí en la actual ciudad que es Estambul, ahí en Turquía. Pues resulta que esa era una ciudad con unas defensas muy fuertes que se decían inexpugnables, que eran de 3 capas, 3 niveles de muralla, bastante fortificada, muy altas. Y bueno, un sultán se da la tarea de conquistarla. Resulta que la conquista, después de casi 2 meses de asedio, resulta que esa era una ruta principal y muy importante del comercio de Europa con Asia, a través de la ruta de la seda, creo que se llama, o se llamaba. Y resulta que cuando esta conexión se ve interrumpida por la conquista de la ciudad, porque ya están los musulmanes ahí y no se puede pasar, por lo menos los comerciantes, mercaderes y todo este tipo de, de personas que hacían estos negocios en Asia, más que todo creo que eran cristianos, que venían de Europa, ya no se podía. Lo cual obligó a las potencias, a los países de la época, a buscarle una solución a esto porque no se podían quedar sin comerciar con Asia porque había muchas especies y cosas exóticas en Asia que se consumían en Europa que se necesitaban comprar sí o sí. Pues resulta que se ponen a buscar otras maneras de cómo llegar a las Indias, cómo llegar a la India, me imagino que también a la China, toda esta parte del sudeste asiático. Y entonces, bueno, pasó lo que pasó. Creo que los portugueses tenían una ruta que bordeaban África hasta abajo, pero los españoles querían buscar otra ruta alternativa
y bueno, terminaron llegando a América, a un continente que para los europeos era nuevo, con gente completamente nueva que no los conocían, tenían costumbres, culturas y muchísimas cosas distintas a las de Europa. Pero bueno, es una manera de reflexionar de cómo una cosa, ¿verdad? Entre comillas mala, porque obviamente murió gente, incentivó o ocasionó de una manera indirecta que pasara otra cosa que fue la llegada de los españoles a América, que es como catalogado prácticamente al mismo nivel de cuando el hombre llegó a la luna. O sea, fue un cambio de paradigma para la época muy muy fuerte que no se sabía, o sea, que muchas personas no estaban todavía conscientes de la gran hazaña que se había realizado, porque obviamente solo se tenía en la mente que habían tres continentes: Europa, Asia y África, y se faltaban dos por descubrir todavía, el cual era Oceanía y América. Y bueno, son cosas que pasan, que son muy interesantes de la historia de España y que, bueno, se las estoy contando para que ustedes también me den sus opiniones acá abajo en los comentarios, me digan qué les parece, si les gustó o no les gustó. Una de las cosas que yo no sé si ustedes sepan es que España también tiene dos ciudades en el norte de África que originalmente eran portuguesas. No sé, no recuerdo bien exactamente el año en el cual España las toma como suyas. No sé si fue, creo que fue una compra que le hicieron a los portugueses por dichas ciudades. Pero bueno, permanecen españolas hasta el día de hoy, que están en el norte de África. Cosa muy interesante, que también me gustaría visitarlas, ver cómo son, qué historia tienen, el tamaño, recorrerlas. Y bueno, yo no sé si muchos hispanos sepan eso, pero bueno, España sí también tiene esas dos ciudades en el norte de África que yo me enteré recién cuando estaba en Venezuela a punto de venirme investigando sobre España. Bueno, di con esta información. Son horas y horas, amigos, las que se pueden pasar hablando de la historia de España, como también de sus increíbles construcciones muy antiguas, dignas de admirar. Yo no sé si ustedes conozcan el acueducto romano de Segovia. O sea, es una construcción, ¿verdad?, de la época del Imperio Romano que está en Segovia y tiene ya casi 2000 años, o creo que ya los pasó. O sea, es algo completamente sorprendente cómo estaba de avanzada la ingeniería en ese tiempo, porque esa construcción ni siquiera tiene lo que actualmente se conoce como cemento o algún tipo de argamasa para las piedras, sino que eran, que me imagino, como talladas para que encajaran como Lego. Y es increíble, amigos. Así estaría de bien diseñado que esa construcción sigue todavía hasta el día de hoy en pie. Yo en este canal fui a visitarlo, quedé sorprendido. El aire de historia que se respira en Segovia es sorprendente. Entré a su increíble catedral gótica, la cual también me dejó sin palabras. Aparte de que vi unos libros que están como en exhibición, que son enormes, amigos. Eso parecen los libros de la película de Harry Potter. Bueno, o sea, es algo que muy bonito, amigo. A mí me sorprendió el nivel de arquitectura que tiene esa catedral y toda la historia de la ciudad. Aparte que ahí también se encuentra el famosísimo Alcázar de Segovia. Un alcázar muy bonito que es como, creo que llamar como castillo, pero creo que los alcázar eran la versión musulmana de los castillos. Bueno, no estoy seguro de eso, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Pero el hecho es que está como en la esquina de una montaña, en una posición muy estratégica. Se conserva también en una estructura, ¿verdad? En una calidad arquitectónica bastante buena para la edad que tiene. Creo que fue en el 1100 y pico que lo construyeron. Tiene bastante tiempo ya de construido. Y aparte de eso, amigos, tiene un foso tipo película. Así como un foso de esos que le ponían a los castillos en las películas con agua. Tiene su foso y todo. Obviamente que ya no tiene agua. Pero es algo en la parte que conecta con la tierra. Es algo que te sorprende. A veces la historia de España, tú recorriendo sus ciudades o pueblos y todas esas cosas, parece que estuvieras recorriendo la Edad Media. De verdad que es muy bonita esa sensación. También la sentí en Toledo, sobre todo en Toledo, que sentí que es una ciudad muy, muy medieval, muy antigua. Entré también a su increíble el Alcázar de Toledo, muy bonito. También supe que en Toledo hacían las espadas de España, de creo que la mayoría de Europa, con el acero toledano. Tienen muchísimos forjadores de renombre y de muchísima trayectoria.
Y bueno, la ciudad me gustó. Me falta todavía conocer muchos sitios de España, como la ciudad amurallada de Ávila. Quiero ir a Sevilla, que me estoy loco por ir a Sevilla. Y luego continuar recorriendo España. Barcelona, ir a Galicia, País Vasco, el norte, el sur, todo, amigo. Las Islas Canarias. Pero bueno, poco a poco y tiempo al tiempo, que poco las cosas poco a poco se irán dando. Y bueno, amigos, ya como siempre saben, si este video sobre mi reacción a la historia de España, lo poco que he podido comentar, sé que me he quedado cortísimo. Sé que España estuvo también poblada por muchísimos pueblos antiguos, como los celtíberos, creo que era visigodos, no estoy seguro, ostrogodos también. Los reyes estos visigodos creo que tienen estatuas, ¿verdad? Esculturas en la parte de afuera del Palacio Real. Cuando fui no sabía que eran estatuas de ellos, porque no conocía esa parte de la historia de España. Yo prácticamente tenía en mi mente de 1492 para acá. O sea, todo lo que he estado descubriendo, amigos, me ha estado nutriendo a nivel moral e intelectual de una manera que no se imaginan. Porque es como descubrir tu propia historia, solamente que no la sabías o nadie te la había contado. Así que bueno, espero el video les haya gustado. Si ha sido así, por favor, déjate un pulgarcito arriba, coméntalo y compártelo con tus amigos. Recuerden hacer bien las vainas, que eso es muy importante para que se den bien las cosas, hacer bien las vainas. Ahora sí, amigos, pasen buen domingo, me despido, un fuerte abrazo, un fuerte beso de acá de Rocuyo, desde Madrid, la capital de España. Cuídense, hasta la próxima. Como ven, ahí viene la policía municipal, vamos nadando en este mar de gente, amigos, porque esto es un mar de gente. Increíble. O sea, no se imaginan la cantidad de gente, amigos, que hay el día de hoy. Esto es impresionante, amigos. Simplemente quedo sin palabras con la cantidad de personas que hay acá en el centro de la capital.